Y ahora sí, vamos a responder la tabla que les dejé de tarea, ¿vale? Ya ustedes me enviaron la gran mayoría la tarea. Profe, tengo una duda de la tarea. Dime, Nazareli. Ya se la envié, pero no le llegan las dos palomitas. Nada más le llega una. Sí, tengo problemas, como ustedes sabrán, tengo dos celulares, pero uno tiene problemas para cargar. Entonces, la mayor parte del tiempo está descargado. Solamente en algunas situaciones es que se carga. Ahorita ya cargó. Lo dejé cargando toda la noche, pero como no carga con un cargador, sino con un cargador inalámbrico, que es un imán, pues también tarda. Pero ese mismo WhatsApp está conectado a mi computadora. De hecho, es el WhatsApp desde mi computadora. Entonces ahí puedo ver todo lo que ustedes me enviaron. Y sí, sí tengo el tuyo, Nazareli, entregado a las 7:32, ¿vale? Sí, profe, gracias. De nada. Si cualquiera de los dos números que tengan míos, yo los reviso para ver lo de la tarea. Ok, y en este momento todos están viendo una hoja de Excel donde está la tabla que les pedí que llenaran, ¿verdad? Sí, Ok, gracias. Muy bien. Entonces, pues vamos a eh, completarla con los datos solicitados. Muy bien. Entonces, en la vía canónica, básicamente corresponde a la vía por la que generalmente obtenemos el ATP, utilizando la glucosa como sustrato energético. La glucólisis ocurre no dentro de ningún organelo, sino que ocurre en el citoplasma, ¿vale? Los órganos en los que ocurre, básicamente fue el que tomamos como molde, van a ser en todas las células. Evidentemente, al referirnos a todas las células, es que en el caso de los humanos, todos los órganos, todas, todos los tejidos, todas las células, justamente van a ser glucólisis. En regulación por insulina y por glucagón, esta sí tiene una cierta regulación, esta es una regulación positiva por la insulina, ¿vale? No vamos a ver otro tipo de regulaciones, justamente esas vamos a verlas más adelante, como la de la epinefrina y el cortisol. Entonces, básicamente se va a ver eh, afectada solamente por la insulina, particularmente en el músculo esquelético. La fermentación láctica, y se puso en forma de fórmula porque le puse el signo más. Vamos a ponerle pos de positiva. La fermentación láctica también ocurre en el citoplasma, aunque en teoría la mayoría de las células pueden hacer fermentación láctica o hacen fermentación láctica. Particularmente ocurre en el músculo esquelético, en los eritrocitos. En los eritrocitos sí es la única manera en la que pueden generar energía cuando las concentraciones de oxígeno son bajas. Y la fermentación láctica, pues básicamente no tiene ninguna regulación importante por la insulina y por el glucagón, ¿vale? Se va a regular básicamente por las concentraciones de oxígeno. Si las concentraciones de oxígeno en la sangre son bajas, entonces el músculo esquelético va a recurrir a la fermentación láctica. La descarboxilación oxidativa ocurre en la mitocondria de todas las células, porque todas las células tienen una respiración oxidativa, una respiración aerobia.
y su realización va a depender no directamente de la insulina y del glucagón, sino de otras señalizaciones internas, principalmente la concentración ATP-ADP. Entonces también ahí le vamos a poner sin regulación, ¿vale? Ciclo de Krebs también ocurre en la mitocondria de todas las células, excepto las células que no tienen núcleo, como el eritrocito, y tampoco tiene una regulación importante por insulina y glucagón y por eso le ponemos sin regulación. La cascada de transporte de electrones ocurre en la membrana interna. Cabe mencionar que la descarboxilación oxidativa ocurre en la matriz mitocondrial, ya siendo más específicos, en la parte interna de la mitocondria. Y el ciclo de Krebs igual ocurre en la matriz mitocondrial. La cascada de transporte de electrones ocurre en la membrana interna de la mitocondria de igual todas las células. Y no tiene una regulación directa por la insulina o por el glucagón. La fosforilación oxidativa, que es como mediante un gradiente protón motriz se genera ATP, también ocurre en la membrana interna de la mitocondria, de todas las células, y básicamente no tiene ninguna regulación. Ahora, en cuanto al metabolismo de los carbohidratos, la glucogénesis, la síntesis de glucógeno, va a ocurrir en el citoplasma y parte de ella en el retículo endoplásmico, ¿vale? Un retículo endoplásmico liso. Si ustedes pusieron solamente citoplasma, está bien, no se preocupen. Sin embargo, ya nada más para hacerlo un poquito más específico, también en el retículo endoplásmico liso ocurre sobre todo el depósito de glucógeno en forma de almacenamiento. En los órganos que va a haber glucogénesis, estos van a ser hígado y músculo esquelético. En cuanto a la regulación, la glucogénesis tiene una regulación positiva por parte de la insulina. Recuerden, y a manera rápida, para su examen, para que lo recuerden, la insulina tiene efecto en todos los órganos metabólicos, hígado, tejido adiposo y músculo esquelético. Y el efecto de la insulina puede ser estimulante o puede ser inhibitorio. En cambio, el glucagón tiene efecto casi exclusivamente en el hígado, para fines prácticos en el hígado, y su efecto es siempre estimulante, ¿vale? Muy bien, entonces aquí post, recuerden que se refiere a positivo, porque si pongo un signo más, el Excel me lo reconoce como fórmula y quiere que la complemente. Y bueno, podría quitarle esa opción, pero pues también para hacerlo más rápido. La glucogenólisis, que es el proceso contrario a la glucogénesis, también ocurre en el citoplasma y parte en el retículo endoplásmico liso. Los órganos en los cuales se va a depositar el glucógeno es el hígado y músculo esquelético nuevamente. ¿Cómo se regula la glucogenólisis? Negativamente por insulina y positivamente por glucagón.
Esto, obviamente, tanto en hígado como en músculo esquelético, porque son en los dos lugares donde nosotros tenemos glucagón. La gluconeogénesis, si ocurre en el citoplasma, hay una reacción, vamos a hacerlo más específico. Citoplasma, la mayoría de las reacciones químicas, una reacción ocurre en la mitocondria y una reacción en el retículo endoplásmico liso, ¿vale? Entonces, en la gluconeogénesis, pues va a ocurrir en el citoplasma la mayor parte de esta ruta metabólica, pero una reacción en la mitocondria y una reacción en el retículo endoplásmico liso. Si solamente pusieron citoplasma, pues está bien, no pasa nada, ¿vale? Los lugares en los que ocurre la gluconeogénesis es en el hígado y en el riñón, ¿vale? El riñón también necesita mucha glucosa y por lo tanto puede generar glucosa cuando no se la manda el hígado o no hay suficiente en la sangre. ¿Cómo se regula la gluconeogénesis? Se regula negativamente por la insulina, porque igual es una ruta de escasez, y positivamente por el glucagón. La vía de las pentosas fosfato, esto no recuerdo si se las había escrito en la clase pasada, es una ruta que más que ver con el metabolismo tiene que ver con el sistema antioxidante y con la generación de las pentosas. La vía de las pentosas fosfato ocurre en los lugares donde generalmente se van a sintetizar muchos lípidos. Entonces, si bien puede ocurrir en la mayoría de las células, la vía de las pentosas fosfatos ocurre en el citoplasma de hígado, tejido adiposo, glándula mamaria, entre otras células. Generalmente el NADPH que se produce va a ser utilizado para poder generar nuevos lípidos y también para poder activar el sistema antioxidante. Entonces, en todos los órganos y los tejidos que sean especialistas en sintetizar hormonas y en sintetizar ácidos grasos, pues entonces va a tener muy activa la vía de las pentosas fosfato. En cuanto a su regulación, es regulado positivamente por la insulina. La insulina presenta una regulación positiva de la vía de las pentosas fosfato. Muy bien, la lipólisis. La lipólisis ocurre en el citoplasma, básicamente en la gota de grasa del citoplasma, la gota de grasa que se encuentra en el citoplasma del tejido adiposo principalmente, y su función es inhibida por la insulina, ¿sale? Entonces, cuando no hay insulina, por ejemplo, veas el caso de un paciente diabético, la lipólisis no se puede inhibir. Entonces, en todo tiempo en el tejido adiposo se está rompiendo los enlaces éster de los triglicéridos, se está liberando a la sangre los ácidos grasos y entonces, pues por eso es que las personas diabéticas bajan mucho de peso, por el efecto que no están teniendo de la insulina debido a la resistencia de la insulina o en la falta en la producción de insulina. Una beta oxidación ocurre en la mitocondria de todas las células
pero aquí es importante principalmente en el músculo esquelético. Eh, pues básicamente nada más en el músculo esquelético es donde generalmente la grasa se vuelve el principal recurso energético, que la beta oxidación ocurre en todas las células. Aquí voy a ponerle nada más, esto recuerden que son generalizaciones, excepto el cerebro. ¿Por qué excepto en el cerebro? Porque el cerebro no hace beta oxidación. El cerebro generalmente solamente utiliza para obtener energía glucosa y cuerpos cetónicos. Entonces no va a generar ATP a partir de las grasas ni de los aminoácidos, ¿vale? O al menos eso es lo que se sabe hasta el día de hoy. Básicamente su regulación no es indicada o iniciada por la insulina o el glucagón. Síntesis de ácidos grasos. Esto va a ocurrir también en todas las células, pero principalmente en hígado y en tejido adiposo. Ocurre en el citoplasma de hígado y tejido adiposo. También ocurre un poco en el retículo endoplásmico liso. Solamente que va a depender de qué tipo de ácidos grasos, ¿verdad? Particularmente el colesterol, los fosfolípidos, estos sí se sintetizan en el retículo endoplásmico liso, al menos algunas de sus reacciones químicas, pero dependiendo de los ácidos grasos que se vayan a sintetizar, es el lugar donde generalmente se haga. Esto ocurre principalmente en el hígado y en el tejido adiposo, y esto tiene una regulación positiva por parte de la insulina, ¿verdad? Es una señal de abundancia. Cuando hacemos síntesis de ácidos grasos, es la máxima señal de abundancia que tenemos. La síntesis de triglicéridos va a ocurrir en el citoplasma del hígado y tejido adiposo. E igual su regulación es positiva por parte de la insulina. La síntesis de colesterol, esta se ocurre en el retículo endoplásmico liso, parte también de estas reacciones en el citoplasma de el hígado exclusivamente. Y esto es regulado de alguna manera. Bueno, vamos a ponerle sin regulación, aunque la insulina también tiene su papel. La cetogénesis es la formación de cuerpos cetónicos. Esto ocurre en la mitocondria del hígado y este va a ser regulado positivamente por el glucagón y negativamente por la insulina. La cetólisis, que es el proceso por el cual se genera acetilcoenzima a partir de cuerpos cetónicos, va a ocurrir una parte de ellas en el citoplasma, pero la mayor parte en la mitocondria, de básicamente la mayoría de las células, pero las que van a ser importantes, las que hacen recurrentemente cetólisis, es el cerebro, el músculo esquelético y las células del sistema inmune. Estas son las células que son más dependientes de esos cuerpos cetónicos.
particularmente el cerebro. Cuando el cerebro no tiene glucosa, lo único que satisface sus demandas energéticas van a ser los cuerpos cetónicos. En cuanto a su regulación, básicamente esto no tiene regulación, ¿verdad? Si hay cuerpos cetónicos, se van a usar. Generalmente estos se produjeron por la acción del glucagón o por la falta de insulina, pero ya la cetólisis no va a tener como tal una regulación por alguno de estas dos hormonas. En cuanto al metabolismo de las proteínas, la proteólisis, la ruptura de las proteínas en aminoácidos, puede ser intracelular o extracelular. Puede ser extracelular cuando ocurre en el proceso digestivo, pero nosotros nos vamos a centrar en aquellos procesos que son intracelulares, ¿vale? Entonces, en la vía intracelular ocurre en el citoplasma de músculo esquelético principalmente, pero también del hígado. Es un proceso que va a estar regulado negativamente por parte de la insulina y positivamente por el glucagón. Sin embargo, la participación del glucagón en el músculo esquelético pues es mínima, ¿verdad? Entonces, para fines prácticos, pues no hay una regulación que sea importante de la proteólisis por parte del glucagón. La desaminación oxidativa ocurre en el citoplasma y mitocondria, principalmente del hígado, y no tiene regulación. Mientras que el ciclo de la urea ocurre en el citoplasma y mitocondria, también del hígado, y esta no necesita ninguna regulación. El catabolismo de los aminoácidos ocurre en la mitocondria principalmente de todas las células, pero vamos a poner aquellas que sean más importantes, ¿verdad? Estas van a ser hígado y músculo esquelético. Y el catabolismo de aminoácidos, particularmente en el hígado, va a ser eh, positivo por parte del glucagón. La síntesis de aminoácidos va a ocurrir, dependiendo de qué aminoácido sea el que se sintetice, en la mitocondria o el citoplasma. Esto principalmente en hígado y músculo esquelético, y esto no va a tener ninguna regulación. En cambio, la síntesis de proteínas va a ocurrir en el citoplasma, prácticamente va a ser realizado por un organelo que se llama ribosoma. Esta va a ocurrir en todas las células, principalmente en músculo esquelético, ¿verdad? Ahí es donde acumulamos la mayor cantidad de proteínas y donde se sintetizan mayoritariamente. Músculo esquelético, pero también en el hígado. Para la síntesis de proteínas, particularmente en el hígado, sí va a ser importante la regulación positiva por parte de la insulina. De hecho, la insulina y algunas hormonas como la testosterona son una de las principales señales para que se pueda sintetizar las proteínas, ¿vale? Recuerden que lo que estamos viendo son generalidades. Básicamente lo que yo que les acabo de escribir son generalidades, pero
Si ustedes encontraron situaciones específicas, pues ya yo los voy a checar en su tarea que me enviaron, porque pues hay muchos casos donde lo que estamos viendo se sale de la regla, ¿verdad? Particularmente en los órganos. Los órganos, todas las células de todos los órganos están facultadas para hacer todas las reacciones químicas, todas las rutas metabólicas. Sin embargo, tienen preferencia por algunas rutas metabólicas y no por otras. Y en la regulación, pues eso de la regulación, pues también es relativo, porque puede que la regulación sea una regulación fuerte o también indirectamente, particularmente la insulina puede hacer un montón de cosas, ¿vale? Entonces, lo que nosotros estamos viendo al completar esta tabla, pues básicamente son las generalidades más importantes porque no estamos abordando el metabolismo de una manera tan compleja. Ya más adelante, cuando veamos bioquímica, ahora sí vamos a ver en caso de que haya alguna excepción, una excepción importante, o los detalles de los procesos que ocurren en cada una de estas rutas metabólicas, los vamos a ver más detenidamente, ¿vale? Entonces, les voy a compartir esta tabla de Excel, y a continuación vamos a ver cómo es afectada, cómo son afectadas las rutas metabólicas por la insulina y por el glucagón y también por otras hormonas, para ya con esto terminar el tema de metabolismo. Entonces le dejo de compartir la presentación y espérenme unos 5 minutos en lo que les encuentro la otra presentación. Todos ven una imagen que les acabo de subir, donde nos habla de la insulina y el glucagón y otras hormonas en el hígado, músculo esquelético y tejido adiposo. Sí, profe. Ok, muchas gracias. Muy bien, esto es nada más para complementar la tabla que vimos anteriormente con el efecto de otras hormonas, ¿verdad? Como se los había mencionado, para fines prácticos, porque esta tabla pues también nos dice cuestiones prácticas, la insulina tiene tanto efectos positivos como negativos en el hígado, músculo y tejido adiposo, que son la mayoría de los órganos metabólicos, ¿vale? Las, yo creo que de la hormona de la que más difícilmente se nos hace aprendernos sus funciones es en la insulina, porque esta es alguna de las 100 diferentes funciones que hace, al menos las metabólicas, en los órganos metabólicos, pero hay muchas otras funciones que son dependientes de insulina, ¿vale? Entonces, la insulina tiene efecto en el hígado, en el músculo y en el tejido adiposo. En el hígado particularmente va a estimular la síntesis de Profe, glucógeno, ¿sí? es la imagen que había mandado al grupo, ¿no? Bueno, la que acabo de mandar, creo que, la verdad no sé si esté bien traducido, porque a Ajá. veces se equivoca. Mamá hablan. Entonces, no sé si se sea así o está mal. Ok, no te preocupes, si no de todas maneras lo checo, les vuelvo a enviar la imagen al grupo, ¿vale? Sí. Ok, muy bien, entonces la insulina tiene efectos en el hígado, dentro de los cuales se encuentra aumentar, el signo más significa regular positivamente, o aumentar la síntesis de glucógeno, que se llama glucogénesis. También estimula el aumento de la glucólisis. Por otro lado, también tiene regulación negativa y la insulina en el hígado inhibe la glucogenólisis, inhibe la gluconeogénesis
e inhibe la cetogénesis, ¿verdad? Que son los procesos que nosotros pues, también vimos en la tablita que realizamos. En el músculo, la insulina aumenta la entrada de glucosa a el músculo. Esta es una de las funciones que generan, de la que generalmente más nos platican de la insulina, que es como la llave que cuando se abre permite la entrada de glucosa desde la sangre hacia el músculo, ¿verdad? Sin embargo, esta es una de sus múltiples funciones. Esto porque tenemos un receptor que se llama GLUT4, el cual depende propiamente de insulina. También en el músculo esquelético, la insulina va a aumentar la entrada de aminoácidos. Sin insulina, los aminoácidos también van muy difícilmente a entrar al músculo esquelético. También inhibe la proteólisis, es lo que les comentaba, ¿verdad? Cuando hay insulina, no hay ruptura de proteínas en el músculo esquelético. Sin embargo, cuando no hay insulina, aumenta la ruptura de proteínas en el músculo esquelético. Y por eso las personas que tienen una enfermedad con una deficiencia de la insulina generalmente van a perder músculo porque se está generando proteólisis todo el tiempo ante la ausencia de insulina. En el tejido adiposo, la insulina también hace que aumente la captación o la entrada de glucosa y que aumente la captación o entrada de ácidos grasos. Si la insulina no tiene sus funciones porque no se está produciendo de una manera importante o porque hay resistencia ante esta hormona, entonces la glucosa no va a entrar al tejido adiposo y tampoco los ácidos grasos van a poder entrar, ¿verdad? Esto va a hacer que se acumulen en la sangre y que nos generen toxicidad y procesos inflamatorios. Aparte de pérdida de peso, porque en el tejido adiposo la insulina también tiene un efecto de regulación negativa, inhibiendo la lipólisis, ¿vale? Entonces, cuando hay insulina, pues básicamente no podemos romper los triglicéridos que se encuentran en el tejido adiposo. Pero cuando no hay insulina, es que sí se pueden romper esos triglicéridos que se encuentran en el tejido adiposo. Muy bien, ahora vamos a ver los efectos del glucagón. Como se los mencionaba anteriormente, el glucagón solamente tiene efectos positivos, o al menos los más importantes, y estos van a ocurrir en el hígado. En el hígado, el glucagón va a estimular la glucogenólisis, también va a estimular la gluconeogénesis y va a estimular a la cetogénesis, ¿vale? Esas son las hormonas que, pues básicamente les dejé de tarea que pusieran cuál es el efecto que tenían en las distintas rutas metabólicas. Recuerden, y esto es importante que lo podemos inferir, la insulina es una hormona de la abundancia y en la abundancia, perdón, tengo una alergia que hace que no pueda respirar bien por las narices y pues hablo medio gangoso, una disculpa. La insulina es la hormona de la abundancia y dentro de las señales que nos va a dar, que son señales de abundancia, están gastar y guardar, ¿verdad? Por eso es que se activa el depósito de glucógeno en el hígado, de captación de aminoácidos para producir proteínas en el músculo y de captación de ácidos grasos en el tejido adiposo para poder sintetizar triglicéridos. El glucagón, en cambio, solamente tiene señales de escasez y estas van a involucrar, pues, señales que se deben de producir en la escasez, ¿verdad? En la escasez generalmente gastamos lo menos necesario o básicamente no gastamos. Recurrimos a las reservas, como en la glucogenólisis, y o también generamos nuevos recursos, ¿verdad? Tal es el caso de la gluconeogénesis y la cetogénesis. Muy bien, entonces las otras hormonas que también tienen un impacto en el metabolismo son principalmente el cortisol, la hormona de crecimiento, la adrenalina, que ya la habíamos visto, la epinefrina, y las hormonas tiroideas. El cortisol tiene efectos estimulantes en el hígado, va a estimular la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Se va a parecer al glucagón, ¿verdad? También en el músculo va a impedir la captación de aminoácidos, se va a estimular la proteólisis y se va a disminuir
la señalización de la insulina, ¿verdad? Entonces, por eso cuando nosotros estamos muy estresados todo el tiempo, se activa una elevación de cortisol y por lo tanto una disminución de las señales de la insulina. Básicamente, el estrés nos vuelve resistentes a la insulina, el estrés permanente por altas concentraciones de cortisol. La, el cortisol también activa a la lipólisis y en el tejido adiposo también lo vuelve resistente a la insulina. Se inhibe la señalización de la insulina. La hormona del crecimiento en el hígado estimula la gluconeogénesis, la formación de factores de crecimiento insulinoides, esas son las siglas de IGF. En el caso del músculo, aumenta la captación de aminoácidos y disminuye la captación de glucosa. En el caso del tejido adiposo, va a estimular la lipólisis y va a inhibir la captación de glucosa. La epinefrina, que es una hormona que es liberada cuando nosotros sentimos alguna emoción fuerte, principalmente un miedo, va a tener como función principal sacar toda la energía que se encuentra en forma de reservas y llevarlas al torrente sanguíneo. Por eso en el hígado estimula la glucogenólisis, estimula la gluconeogénesis y estimula la cetogénesis. En el músculo estimula la glucogenólisis y básicamente también nos vuelve resistentes a las señales de la insulina. En el tejido adiposo estimula la lipólisis y también vuelve resistente a la señalización de la insulina, ¿vale? La epinefrina, el cortisol y el glucagón van a tener efectos pues, muy parecidos, solamente que la epinefrina y el cortisol pues, van a tener efecto en la mayoría de los órganos metabólicos y recuerden que el glucagón solamente en el hígado. Las hormonas tiroideas van a tener actividad catabólica principalmente. Entonces van a estimular la gluconeogénesis. En el caso del músculo esquelético van a estimular la proteólisis y en el caso del tejido adiposo van a estimular la lipólisis. El papel de las hormonas tiroideas es bastante importante en la regulación del metabolismo. Por eso, cuando particularmente las mujeres tienen una enfermedad que se llama hipotiroidismo y no producen hormonas tiroideas suficientes, pues tienen problemas para bajar de peso.